Y respecto al programa, también felicitarles de antemano porque yo creo que el primero de los temas que se han elegido, que es el de qué hemos aprendido, es algo que me parece fundamental, el ser capaces de hacer una reflexión entre todos nosotros, porque desde luego hay gente, entre los cuales me incluyo, que somos muy pesimistas. Nos parece que tanto los comités como la propia Comisión Asesora de Bioética nos cuesta muchísimo trabajo salir fuera, es decir, no somos capaces de llegar a la sociedad, no somos capaces de llegar ni siquiera a nuestro propio entorno profesional. En los hospitales se nos sigue viendo como gente un poco rara, desocupados, que de vez en cuando perdemos una tarde en estas cuestiones, y a mí me da mucha pena porque me parece que algo nos está fallando, que no somos capaces de trascender, ¿no?, de llegar, y a veces yo creo que estamos organizando muchas actividades pero que son solo para nosotros al final, es decir, que nos reformamos, nos requeteformamos, nos inventamos los casos, pero conseguimos muy poco la llegada al exterior. Yo creo que el tema es precisamente de lo más afortunado y oportuno para intentar esa reflexión. Muchas gracias. Al poco tiempo de incorporarme como gerente del área, el Comité de Ética me invitó a participar en la inauguración del ciclo de cine que organizaba conjuntamente con los ayuntamientos de Navia y de Coaña. Y cuando estaba preparando qué iba a decir, pues intenté leer algunas cosas y leí aspectos que me llamaron la atención, que relacionaban la bioética con la participación de los ciudadanos en la búsqueda de una sociedad mejor, que tuviera la dignidad del ser humano como centro y eje de su conceptualización. Y también aspectos relacionados con la primera enciclopedia de bioética, que en 1978 la definía como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los principios y valores morales. Y no puedo evitar enmarcar el trabajo que realizáis en estos dos aspectos: la dignidad de las personas como eje de nuestra organización y el concepto ecológico de la bioética. Así que no puedo, por un lado, agradecer vuestro esfuerzo, y no es haceros la pelota, para ayudarnos a dilucidar cuestiones que ponen en tela de juicio la dignidad de las personas cuando acuden a nosotros e interaccionamos con ellos, como aspectos relacionados con la confidencialidad, con el esfuerzo terapéutico. Pero también me gustaría plantearme algunas preguntas relacionadas con la participación de los comités en concreto, pero también de todos nosotros, en relación con los principios y valores morales que rigen nuestra sociedad en general y también nuestra sociedad sanitaria en particular. Y digo preguntas porque no tengo respuestas cuando nos planteamos cuál es la deriva de una sociedad donde la prensa nos agota a diario con noticias sobre la corrupción de los políticos y gestores, también sanitarios, de sus amiguismos, de sus esfuerzos por aferrarse al sillón, de aquellas personas, del esfuerzo de este tipo de actuaciones, de aquellas personas que nos deberían servir y que en cambio intentan enriquecerse. Y esto nos lleva a la desafección del sistema político y también muchas veces del sistema de gestión. Pero yo creo que también podríamos reflexionar sobre la desafección de los profesionales con el sistema sanitario, al que a veces solo vemos como una empresa, olvidándonos del porqué de la misma. ¿Cómo podríamos reorientar el sentir de nuestros profesionales para que medidas dirigidas a reorganizar el sistema sanitario en función de las necesidades de los pacientes y los usuarios no sean vistas únicamente como un ataque a los derechos laborales? Y no me refiero a ningún conflicto sanitario en concreto, sino también a aspectos de nuestra organización centrados en nuestras necesidades como profesionales y no tanto en las necesidades de nuestros pacientes como personas. Por otro lado, cómo trabajar con la ciudadanía para que el concepto de consumerismo, el papel del usuario como consumidor, no cobre dimensiones tan exageradas que lleguen a hacernos concebir al usuario no como un eje del sistema, sino como un problema del sistema, hasta el punto de llevar a cabo actuaciones que tienden a culpabilizarlo por utilizar el sistema sanitario. Siento que en estas preguntas nadie se libre, ni gestores, ni políticos, ni profesionales, ni ciudadanos. Pero en esta sociedad, donde, como dice el tango Cambalache de Discépolo, el que no llora no mama, el que no roba es un gil, algo tendremos que hacer. En esta sociedad en crisis, no solo económica, sino también de valores, necesitamos faros, y os necesitamos, para que la dignidad humana vuelva a ser el centro de nuestras actuaciones, como profesionales, como organización
y como sociedad. Tengo que hacer esa reflexión de lo que nos queda por hacer, de lo que no tenemos, de lo que queremos tener y ser. Pero el hecho de estar en unas quintas jornadas de los comités significa que hay un camino andado, ¿no? A veces somos, a veces tenemos un sentido a veces muy trágico de las cosas, de buscar siempre lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que hemos hecho mal, y hay que reconocer y valorar, porque eso nos ayuda también a mejorar lo que hemos hecho, ¿no? Esa primera mesa ayudará también después de estos 4 últimos años, a hacer esa reflexión, y también de las personas, porque el factor humano en las organizaciones es importante y en las iniciativas que se ponen en marcha son importantes también, como aquí lo fue en el área 1, y como estamos y son el área anfitriona, pues el primer presidente del comité, Antonio Fierro Campayo, o lo fue también Amparo Alonso Junceda, que fueron antecesores de Eugenia, ¿no? El hecho de que haya personas que impulsen, que tiren, ayuda a tener unos otros resultados. Ya escuchando ahora en el coche, en la radio, hoy es 23 de abril, es el Día de las Letras, es el Día de las Palabras, ¿no? Y parece que Caballero Bonal, que va a recibir el premio Cervantes, va a hacer su discurso. Hablaban de las líneas de su discurso, y una de ellas era de cómo la poesía y la palabra, ¿no?, era también un arma para curar, ¿no? Lo escuchamos muchas veces también de la música, pero es verdad, hay palabras que curan, ¿no? Sobre todo si se dicen a quien las quiere y las necesita escuchar. Bueno, pues como es el Día de las Palabras y estamos el 23 de abril, he buscado de camino, es difícil así sobre la marcha, pero no sé si es justo la que mejor va para el marco de las jornadas, pero sí que habla de la palabra, una poesía que se llama Música de Fondo, de Caballero Bonal, y como la he leído solo 2 veces, o sea que probablemente no la cantaré adecuadamente, pero me gustaría, que sería el momento de poder, si me permitís, cerrar o empezar el trabajo de la jornada. Bien, dice: llega el momento de decir la palabra y se la deja fluir, se la ayuda a resbalar entre los labios, anclada ya en sus límites de tiempo. La palabra se funda ella misma, suena ya en el corazón del que la habla y trepa poco a poco hasta nacer, y antes es nada y solo una verdad la hace constancia de algo irrepetible. Súbitamente esa palabra aumenta el hallazgo caudal de la memoria, boga sobre los hombres que la escuchan, gira anhelante entre vislumbres y se alza más y más y se perfila, pule sus bordes balbucidos, se nivela entre sueños. Después inicia su holocausto. Función de amor o de vileza, la palabra se gasta en los oídos, puebla sus márgenes de brozas, se torna vana, amago de un aliento, oscuridad final y sin sentido. Está cayendo ya hecha pedazos, rescoldos sumergidos, restos de rescate sin fondo. Flota y flota sobre las intenciones proferidas, entre el silencio de las conjeturas. Es nada la palabra que se dijo, no importa que se escriba para querer salvarla. Es nada y lo fue todo, la música del mundo y su apariencia. Recordad que las palabras y la comunicación con los pacientes, igual que con los amigos y con las personas que tienen alguna dificultad, ayudan a curar. Gracias, buena jornada y buen trabajo. Un 29, pues son casi un 70, ¿no?, más o menos por ciento, creen que, bueno, que por lo menos en muchas ocasiones o siempre son tenidas en cuenta. Una tercera parte creen que escasamente, y bueno, por lo menos pues nadie contestó que no son tenidas en cuenta en absoluto. Y las 2 últimas preguntas, las voy a citar conjuntamente, son parecidas. ¿Crees que tu comité ha logrado aumentar el conocimiento de bioética, ¿no? ¿En quién? ¿Solo en los miembros del comité? ¿En los profesionales de la institución? ¿En los ciudadanos? ¿En todos o en ninguno? Y la siguiente: ¿crees que el comité ha logrado aumentar la sensibilidad, en este caso, de temas de bioética en esos mismos estamentos? Bueno, las respuestas son un poco parecidas, ¿no? Como veis, los mayores porcentajes de respuesta afirmativa se encuentran en los miembros del comité, ¿no?, con un 38% en el conocimiento y un 36% en el tema de la sensibilidad.
Bueno, eso me hace pensar que parece que el efecto de los comités es más marcado interiormente en nosotros mismos. Bueno, es lógico, ¿no? Llevamos pocos años funcionando, fuera de la institución no somos muy conocidos, y bueno, pues habrá que ir andando el tiempo y probablemente llegaremos a ser más conocidos. Y por último, gracias, señora. Bueno, las dos últimas preguntas eran comentarios libres. Estaban redactadas algo así como: ¿qué puntos fuertes y débiles encuentras en el comité al que perteneces? Bueno, aquí la gente escribió muchísimo, ¿eh? Muchísimo. No las voy a poner todas, evidentemente, porque estaríamos aquí hablando hasta el día del juicio. Bueno, puse en esta diapositiva un poquitín las más importantes, las más frecuentes sobre todo, ¿no? Bueno, pues entre las fortalezas que encontraban la mayor parte de la gente que contestó, hablaban pues eso, que encontraban positiva la multidisciplinariedad de los componentes de los comités, bueno, que se elaboraban protocolos de interés, la organización y metodología que se seguía, sobre todo el ambiente participativo, de tolerancia y respeto. Mucha gente hablaba que encontraban apoyos por parte del equipo directivo de la institución. Bueno, entre las debilidades, la gente repetía y reiteraba persistentemente, todo el mundo, que recibimos pocos casos, que tenemos poco tiempo para dedicarnos a ello, que, bueno, mucha gente hablaba de que somos desconocidos, ¿vale? Había quien hablaba que había desigualdad en la formación en bioética entre miembros del mismo equipo, unos muchos, otros poco. Bueno, y a partir de aquí ya son menos frecuentes las respuestas. Bueno, se hablaba pues de que, bueno, que había poca participación, o que el trabajo recaía siempre en los mismos miembros, que había poca falta de continuidad, que llegaban miembros y se marchaban, que el horario era inadecuado, pues como siempre nos coincide con